Hola, hola. Que se hace sobre ¿Sí me el escuchas? programa, se hace sobre unos planes que ya están establecidos. Ese programa nació solo en un barrio de Barranquilla, barrio de Bolívar, y luego se fue extendiendo a la ciudad. De antemano, pues, darle las bendiciones a todos los presentes. En el día de hoy, pues, voy a hacer mi breve presentación para aquellos que no me conocen. Quien les habla es el profesor Asdrúbal Díaz Rivera. Voy a hablarle un poco de mí, contador público de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, especialista tributario de la Universidad del Norte, magíster tributario de la Universidad Libre de Barranquilla. Para aquellos que muchas veces me hacen consultas, una vez termine este video de grabación, pues aquí les dejo mi contacto de WhatsApp. Aquellos que en muchas ocasiones de pronto no les respondo, no es porque no quiera, sino que de pronto estoy ocupado en otras situaciones, pero déjame tu mensaje, que el menor tiempo posible yo te voy a responder. Mi estado actual en mi carta de presentación, soy casado, 2 hermosas hijas, actualmente vivimos en la ciudad de Barranquilla y bueno, la experiencia laboral, pues soy docente universitario de la Universidad Americana de la ciudad de Barranquilla, en pregrado, de posgrado hoy en la Universidad Simón Bolívar, también de la ciudad de Barranquilla. Soy conferencista a nivel nacional, internacional, gracias a Dios. Actualmente también apoyo en el proceso a los especialistas en gerencia tributaria, a la institución Corpo Sucre, a la Universidad Unitednar de la ciudad de Cartagena, que tienen una sede en Montería, una sede en Barranquilla, pues todo lo que la vida y Dios me permita aportar un granito de arena a ustedes como profesionales, con el mayor de los gustos lo voy a hacer, siempre y cuando tenga la disposición. ¿Qué venimos a hacer en el día de hoy? En el día de hoy el aprendizaje como tal va a ser referente a una planeación tributaria. Mi mensaje es quitarte ese chivo, esa mala costumbre de tener siempre tus días de compartir con tu familia, estar así como en la posición como te estoy mostrando esta pequeña imagen, que es curioso y me llama mucho la atención, y veo que muchos profesionales de hoy en día pues son sábados, son domingos o un lunes festivo, 10, 11 de la noche, y todavía están en la página Muscaria. Cuando tú elaboras una verdadera planeación tributaria, evita todos estos inconvenientes y todos estos percances que tenemos. Una planeación tributaria es, ojo, leer, analizar, interpretar. En el día de hoy viniste a tomar apuntes. Es recomendable no solo grabar todo lo que dice el docente o todo lo que dice el profesional, sino toma los apuntes, porque muchas veces la mente nos traiciona. Entonces, una planeación tributaria. La planeación tributaria es una herramienta muy fundamental en todas las empresas en Colombia, llámese pequeña, mediana, grandes empresas. Cuando tú tienes una planeación tributaria bien diseñada, aprendes a contribuir a minimizar como tal la carga tributaria. Entonces, dentro de ese orden de ideas, tú tienes que tener en cuenta cuál va a ser la ruta, cuál va a ser el lineamiento que tú vas a ejecutar en la empresa, y trabajando en equipo con el representante, el gerente y todos los que estén directamente o indirectamente involucrados en la empresa que le vas a prestar tu servicio. Entonces siempre tienes que tener la claridad de cómo sincronizar lo que es la parte de evadir versus eludir. Muchas personas creen que evadir es no pagar el impuesto, y en muchas ocasiones genera una confusión, genera un malestar este término de evadir. No, si yo contribuyo con el Estado se va a coger ese dinero para XY otro rumbo. Vemos a los políticos, quitémonos la idea y aprendamos a conocer cómo es la sincronización de evadir versus eludir en Colombia los impuestos para minimizar una carga tributaria. Entonces, los aspectos constitucionales, toda norma debe estar sincronizada, ceñida
en lo que nos dice nuestra Constitución Política de Colombia. Entonces, todo deber de todo colombiano bajo la Constitución Política de Colombia es contribuir con el financiamiento del Estado para poder gozar quizás de un parque, de las vías, de la misma educación, porque si nosotros miramos en la educación como tal, muchas personas actualmente, quizás yo no tuve la oportunidad o quizás muchos de ustedes que están sentados escuchando este pequeño video tendrán la razón o vivieron esta misma situación que yo viví. Muchos estudian en el SENA, muchos estudian en universidades públicas, pero muchos también estudian su pregrado en instituciones que se las ofrece el mismo Estado colombiano, hasta los van a buscar a su residencia de donde viven o donde se encuentran en ese proceso de pregrado. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es saber decirle a todos los colombianos, independientemente, me voy a centrar en lo que es el tema de una planeación en una empresa, no. Si esto nace desde nuestros hogares, entendemos el mundo tributario en Colombia. Entonces, mira que en la misma constitución, nuestra misma constitución política de Colombia nos está diciendo, es deber de todo colombiano contribuir con el financiamiento del Estado. Él no nos está diciendo ninguna edad, ningún estrato social, nos está generalizando a todos que todos directamente o indirectamente contribuimos con el Estado. Hace un minuto te mencioné el tema de las instituciones públicas. Si nosotros nos vamos ya a aspectos constitucionales, en el decreto 624 de 1989, como estás tomando apunte, mírate en el artículo 468, donde nos dice que de acuerdo a ese 19% del IVA que se recauda, un 0.5% va a la educación, un 0.5% va a la salud. ¿Cuántos de los que están ahí sentados tienen familiares, tienen conocidos, tienen vecinos que se benefician de lo que hoy en día es conocido como el CISBEN? Entonces 0.5 más 0.5 ya va un 1%. ¿Qué nos hace falta? Un 9%. Ese 9%, ¿cómo lo desglosamos? El 0.2% que es del SENA, el 0.3% que es el ICBF y el 0.4% de las cajas de compensaciones. Entonces, muchas veces, dentro de una planeación tributaria, cuando la estamos realizando, olvidamos muchos conceptos que quizás los podemos ver como un beneficio fiscal para la misma empresa y para la misma persona, porque aquí no es solo presentar una planeación que sea del principio de favorabilidad del contribuyente. No, yo también tengo que ver y velar por los trabajadores de esta empresa a la cual yo le estoy realizando mi trabajo, goce de esos beneficios tributarios. Entonces, nosotros ya desde la misma Constitución Política de Colombia, en el marco normativo, en el artículo 95, en el numeral 9, es deber de todo colombiano contribuir con el financiamiento del Estado. Adicionalmente, ¿cómo funciona el sistema tributario en Colombia? Recordemos y tengamos la claridad que en Colombia las normas son progresivas, mas no son retroactivas. Todos estos conceptos vienen de la misma Constitución Política de Colombia en este marco normativo del 363. Ojo, progresivamente quiere decir que voy hacia adelante. No puedo ser retroactivo en el concepto de regresarme hacia una norma. Sí, hay muchas ocasiones que yo voy a tomar esa retroactividad, ciertos conceptos que quizás la nueva reforma tributaria, como es la ley 2277 del 2022, se está apoyando de esa norma anterior que era la ley 2155 del 2021. Yo estoy extrayendo y comparando ambos marcos normativos para ver cuál fue la que se actualizó y por eso el concepto de progresivamente. Pero el hecho de que yo estoy comparando la norma anterior no quiere decir que voy a aplicar mi marco normativo, mi planeación tributaria en una normatividad que ya quedó en años atrás, como su nombre lo indica, quedó en el pasado. Tengo que ir progresivamente hacia adelante para ver la eficiencia del recaudo del impuesto. En este caso también es importante tener la claridad
el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, donde se dan los elementos sustanciales de cualquier impuesto en Colombia. Recordemos el sujeto activo, que en este caso es el Estado, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y las tarifas. Todo esto tengo que ir haciendo mi hoja de ruta para decir, oiga, señor contribuyente, una planeación tributaria o sí apunta a saber controlar ingresos menos gastos menos costos. Quizás la planeación hace mucha similitud con lo que hacemos en un presupuesto. Yo voy a proyectar hacia el futuro. Puede que vaya al margen del error, pero lo más minimizado. Pero si yo elaboro una buena planeación tributaria, yo voy minimizando, mitigando lo que son los riesgos como tal, para decir a final de año o a final del periodo si obtuvimos una ganancia, si obtuvimos una pérdida o si valió la pena realmente proyectar una planeación tributaria desde esta magnitud como estamos dando los marcos normativos. Recordemos que el decreto 624 de 1989 nos deja la claridad de lo que es la obligación tributaria sustancial. Eso lo vamos a encontrar siempre en el primer artículo cuando tú abres algo que es conocido como el estatuto tributario y no creamos la costumbre de decir o aprendernos lo que es el decreto 624 de 1989, hace énfasis a lo que muchos lo conocen es como estatuto tributario, más no lo tienen sincronizado, memorizado, si se puede decir, como estatuto tributario. La obligación tributaria sustancial es, todo contribuyente, como te lo decía, aquí voy a sincronizar la parte tributaria versus la parte Constitución Política de Colombia. Recuerda que en el estatuto tributario te estoy hablando del artículo primero, sustancial, pago, pero en el artículo 95 de la misma Constitución Política de Colombia, cambia el término, cambia el lenguaje donde te digo, es deber de todo colombiano contribuir con el financiamiento del Estado. Mira que cuando sincronizamos ambas normas, decreto 624 de 1989, que es conocido como el Estatuto Tributario, me voy a la Constitución Política de Colombia, aunque en el decreto 624 de 1989 te digo, la obligación tributaria sustancial quiere decir pago, y en la Constitución Política de Colombia te estoy diciendo, es deber de todo colombiano contribuir con el financiamiento del Estado para poder gozar de todos los beneficios que tenemos en Colombia. Quizás algunas ciudades o jurisdicciones, algunas se ven más desarrolladas que otras. Por ejemplo, nosotros vamos a la ciudad de Barranquilla y encontramos el Malecón, encontramos, ¿qué te puedo decir? La Ventana del Mundo, la Aleta del Tiburón. Si vamos a Sincelejo, encontramos la Plaza de Majagual. Si vamos a Montería, miramos dónde está la estructura del sombrero volteado. O sea, vamos marcando también costumbres y señales que de pronto la persona la identifique con algo que es ya de reconocimiento de acuerdo a donde me encuentre. Si vamos a Bogotá, miramos el Campín, miramos los alrededores, miramos la vía, o sea, todo lo que yo pueda ver de la contribución o del aporte que yo hago como ciudadano colombiano se va a ver retribuido en ese desarrollo de la ciudad donde me encuentro. Aquí vamos a apuntar un esquema, si se puede decir, esta planeación tributaria en este sector de lo que es la población, de los temas de los conjuntos residenciales en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad de Bogotá, donde se encuentre una propiedad horizontal, lo voy a apuntar a un conjunto residencial. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo muchas falencias que dentro de lo que hemos visto, los casos que nos ha llegado a la oficina, tienen mucho desconocimiento del lenguaje tributario. Por ejemplo, si yo me voy al marco normativo en el artículo 19, raya 5, propiedad horizontal, quiero, antes de continuar, ¿me estás escuchando, mi estimado Kedin? Por favor, ¿puedes leer lo que te estoy compartiendo para corroborar de dónde inician las personas jurídicas? No te escucho si tienes el micrófono abierto, porfa. Dice, las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan alguno de sus bienes
o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio según el estatuto tributario. Gracias, mi estimado Kedin. Entonces, mire el análisis que hacemos aquí. Áreas comunes para la explotación comercial o industrial. Haga el análisis antes de determinar una planeación tributaria. Uno hace, como dicen los médicos, el lenguaje de los médicos, una historia clínica. Aquí lo que voy a hacer es un historial, un análisis, una planeación a esta población de la propiedad horizontal. Entonces, vamos a un conjunto X, Y, Z. Se me viene a la mente el conjunto residencial Miguel Ángel Cortés. En ese orden de ideas llegamos a ese conjunto y vemos que Miguel Ángel Cortés cumple hoy. Y Miguel Ángel dice, mira, profesora Drúbal, te voy a invitar a una reunión familiar para comer en el salón de este conjunto residencial, el salón de eventos, el salón comunal, con el nombre que tú lo quieras encontrar. Entonces, muchos errores, no los estoy generalizando al 100%, pero muchos errores se cometen. El profesor Miguel o el señor Miguel viene y nos invita a varios amigos a ese salón comunal y la administradora le dice, señor Miguel, el alquiler o el arrendamiento, el tiempo que usted vaya a estar reunido con sus amigos vale 200,000 pesos. Ojo, ya hay una fuente de ingreso. Entonces, ves tomando apuntes porque muchas veces no tenemos la claridad de muchas maniobras que hacemos sin saber las consecuencias futuras. Ojo, el señor Miguel está de cumpleaños, alquila el salón de eventos y muchas personas en muchos conjuntos, los administradores, no tienen la claridad y reciben una fuente de ingreso por ese tiempo que el señor Miguel está ocupando ese salón de eventos. Y cuando lo ocupo, ya estoy cambiando el concepto que le estoy direccionando a la propiedad horizontal en un conjunto residencial. Si yo recibo un dinero, estoy explotando el área común por medio del salón de eventos. Otros errores que se están cometiendo es el reciclaje. Entonces, le dicen a los propietarios, mire, señor Kedin, señora Marianela, señor Alberto, cuando usted esté en su hogar, tenga por separado lo que es el plástico, lo que es el cartón, corrijo, y lo va a ubicar en este lugar que tenemos para recolectar este tipo de material reciclaje. Cuando yo, en este caso el administrador, convierte ese reciclaje en una fuente de ingresos, también lo estoy explotando directamente o indirectamente. ¿Sí me escucha, señor Kedin? Quiero escuchar a ver su aporte, a ver si me he logrado hecho entender. ¿Qué opina usted de esta realidad que se viven en muchos conjuntos residenciales, no solo en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Montería, sino en cualquiera de los lugares de Colombia? Le están dando un mal procedimiento al manejo de alquiler de salones de evento, del ingreso de la fuente del reciclaje, y en muchas ocasiones le cobran dinero por parqueadero o algún visitante o alguien por la casa que no tenía donde guardar su carro, su medio de transporte lo guarda en el conjunto porque hay un espacio. Entonces nosotros tenemos que tener la claridad que la propiedad horizontal, de acuerdo al marco normativo en el artículo 19, raya 5, ojo, están excluidos hasta de presentar declaración de renta y de industria y comercio. Cuando te digo declaración de renta es por el régimen ordinario, pero si hacen este tipo de recaudo de fuente de ingreso, ¿cambian el concepto o no cambian el concepto? Te formulo la pregunta. Bueno, profesora Drúbal, partiendo de esa pregunta que usted hace, tiene usted toda la razón, porque es algo que se da en el diario vivir en este tipo de organizaciones como son las propiedades horizontales.
porque entonces, ¿qué pasa? Que como nadie le inspecciona o le vigila el cobro que ellos hacen a los respectivos arrendamientos que hacen, por ejemplo, de las zonas comunes, en su defecto también del reciclaje o en su defecto también del parqueadero. Entonces ellos dirán, nadie nos está viendo, nadie nos está examinando, la DIAN o cualquier entidad de control tiene forma de conocer o de saber que estos ingresos se están generando para el edificio, para la propiedad horizontal. Entonces, como tal, no las reconozcamos, pero en la realidad, de acuerdo a la explicación que usted viene dando, sí da a entender con la parte normativa que son ingresos que pasan a ser grabados. Por ende, tendría la obligatoriedad en su momento esta propiedad horizontal de pagar impuestos sobre esta parte o sobre estos ingresos grabados, ya que no hacen parte como tal del objeto social con el cual fue constituida la propiedad horizontal, sino que son unos ingresos excedentes o serían unos ingresos adicionales. Cambiando el giro ordinario. Sí, claro, que cambian el giro ordinario como tal. Entonces, es la parte que le puedo dar ahí a la pregunta que usted Entonces, hace. si te das cuenta y vale tu aporte, te felicito. En muchas ocasiones de tomar decisiones, yo pienso, a mí me dijeron, no te va a eximir de ninguna responsabilidad penal y en su defecto de compromisos en manera tributaria cuando no haces el acompañamiento, en este caso la propiedad horizontal, en un conjunto residencial, saber cuándo sí y cuándo no puedo utilizar este tipo de ingresos por el ejemplo que te estamos colocando, por el alquiler del salón comunal, muchas ocasiones el reciclaje. No, pero es que esto no me está viendo nadie, como usted lo acaba de mencionar. No se trata de que no te esté viendo nadie, porque en el conjunto puede vivir algún funcionario de la DIAN y está siendo garante de lo que tú estás realizando. Entonces, son situaciones que o sí siempre va a tener la necesidad del acompañamiento de un experto tributario o aquel profesional de la contaduría que tenga muchos conocimientos y mucha claridad en materia tributaria. El concepto o los vacíos que vemos en las propiedades horizontales es que muchos conjuntos residenciales no acostumbran a proyectar, a hacer una planeación tributaria. Y no solo los conjuntos residenciales, sino muchas empresas no acostumbran a pagar o reconocer a ese profesional que les haga un acompañamiento de una hoja de ruta por medio de una buena planeación tributaria. Entonces nosotros que tenemos que tener la claridad, ojo a esa mala interpretación o a esas costumbres, cuando yo tengo el conjunto de propiedad horizontal que no exploto las áreas comunes, me olvido de lo que estamos analizando en estos momentos. ¿De qué me olvido? La propiedad horizontal, cuando no explota, no debe presentar declaraciones de renta por el régimen ordinario. No debe presentar industria y comercio. Pero cuando realiza ingresos, explotaciones de áreas comunes, en el caso del parqueadero, en el caso del arrendamiento, en el caso del arrendamiento del salón social o en el caso del reciclaje, ojo, toma apunte. Busca un profesional que te ayude a hacer esa planeación tributaria donde lleves este tipo de maniobras, porque esto lo que estás haciendo es evadir y no eludir el impuesto. Si quisieras eludir, aunque la propiedad horizontal, que más adelante te voy a aportar y te voy a dejar una claridad, no está obligada a facturar por esa fuente de ingresos que estamos viendo en el ejercicio, por el concepto del arrendamiento del salón social, por el ingreso del parqueadero o por el reciclaje, mira que ahí ya cambia el concepto de análisis inicial. Te conviertes en un facturador electrónico directamente, pero más adelante lo vamos a desglosar de una mejor manera para que tengas más claridad en estos conceptos y malos hábitos que se han creado en los conjuntos residenciales. ¿Pregunta hasta el momento? Todo claro, profesor. Entonces, cuando nosotros miramos decreto 1625 del 2016, ojo, viene desde el 2016. ¿Y en qué año estamos presentes? Estamos en el año 2023. Y ese decreto único reglamentario, aunque si lo podamos decir o lo podamos interpretar, tiene ciertos vacíos o no vacíos,
que muchas personas no aprenden a diferenciar o a interpretar el lenguaje tributario y lo ven de una manera folclórica, de una manera fácil, por el concepto de yo creo, yo pienso, o a mí me dijeron, o en su defecto yo lo manejo así y nunca ha pasado nada. Entonces ustedes vienen y lo contratan para hacer una planeación tributaria en un conjunto residencial y le dice a ese administrador, no, pero es que nosotros podemos reciclar, pero es que nosotros podemos tener otro ingreso adicional por el concepto del arrendamiento o el alquiler del salón social, o vamos a alquilar el parqueadero. Ojo, yo creo, yo pienso, y no tiene una fundamentación jurídica y no lo deja bien alineado en la planeación tributaria, mira las consecuencias a futuro. Las personas jurídicas, las propiedades horizontales son sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir? Que no hay el hábito que nosotros miramos en el régimen ordinario, o hay una ganancia o hay una pérdida. Cuando nosotros estamos sin ánimo de lucro, es que eso mismo que se reinvierte, queda el concepto de qué, mi estimado Kedin, cuando vemos el concepto de sin ánimo de lucro, ¿será que sigue el concepto de ganancia o pérdida, o cambia esa terminología o cambia ese lenguaje? Normalmente, para este efecto de estado financiero, cuando uno los observa, entonces se maneja excedente o déficit. Perfecto. En el régimen ordinario es ganancia o pérdida. Entonces, mira cómo vamos teniendo una mayor claridad en el lenguaje tributario, que no es fácil, pero cuando tú te acostumbras, o ya lo has manejado, o ya lo has trabajado, ya se te va quedando que en el CPU de tu cerebro, y de acuerdo, cuando lo voy ejecutando en la planeación tributaria, se me hace más fácil llegar a un feliz término. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Aparte, ojo, aquí lo estoy apuntando, esa mala costumbre o mal hábito de esa fuente de ingresos, obligados a llevar contabilidad. Cuando nosotros miramos obligados a llevar contabilidad, mira que por ese desconocimiento de tener otros ingresos, te obliga a llevar una contabilidad normalita como cualquier empresa. ¿Cuáles son los libros de contabilidad? El libro diario, el libro de mayor y balance y el libro de inventario y balance en un programa contable bajo de los marcos normativos, como es conocido la NIF, Ley 1314 del 2009. Entonces muchas veces hacemos las cosas, por eso lo que te he mencionado hoy, yo creo, yo pienso, o a mí me dijeron, si algún profesional de la contaduría que te está apoyando en esta propiedad horizontal, en este conjunto, te lo dice de esa manera, todo lo que te transmite en una planeación o una hoja de trabajo, que muchos le llaman una hoja de trabajo, tiene que tener una fundamentación bajo el marco jurídico. ¿Algún comentario adicional, mi estimado Kedin? Todo claro, profe. Gracias por su aporte. No, para eso esta información. Entonces, cuando la propiedad horizontal solo se maneja por los conceptos de cuota de administración y cuota extraordinario, la misma ley 675 del 2001 te dice no se considera base gravable para la determinación del impuesto sobre la renta y complementaria y no se debe declarar. Pero ojo a lo que te he venido insistiendo. Aunque no factures esa fuente de ingreso por el alquiler del salón de eventos, por el reciclaje, por el alquiler de un parqueadero, si lo tienes en este orden de idea, te conviertes y pasas al régimen ordinario. Y al pasar el régimen ordinario, cambia el concepto del que inicialmente analizamos sin ánimo de lucro. Te conviertes ¿qué? Con ánimo de lucro. Entonces, pila en esta planeación, si la estás abordando en una propiedad horizontal, tienes que ser muy riguroso, porque muchos, aunque no lo tengan la claridad inicialmente, en el desarrollo y en la ejecución de esta planeación, haces una mala planeación tributaria. Y cuando tú haces una mala planeación tributaria, acuérdate, el decir, yo no sabía, a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron, te regalo la norma, ley 222 de 1995, artículo 43, aquel profesional de la contaduría se puede ir preso de 1 a 6 años en una prisión en Colombia. Lógicamente, este mensaje no es para asustarte,
sino para que veas el valor agregado que debes tener, estar actualizado, estar teniendo el hábito de la investigación, porque si no, el decir esa frase no te va a eximir de ninguna responsabilidad penal. ¿Vas a aportar algo, mi estimado Kedin? Profe, bien, veo que aquí en la diapositiva final usted resalta que la propiedad horizontal como tal no es responsable del impuesto a las ventas, excepto si se trata del servicio de parqueadero, que es uno de los que viene mencionando en la exposición. ¿Hay alguna excepción también para efectos de el alquiler de zona común, para efectos de que si contiene IVA o no contiene IVA? No, lo que quiero tener la claridad, y vale tu pregunta, es que si nosotros nos vamos al marco normativo, en el artículo 19-5, te deja la claridad de que no declaras impuesto de renta y complementario ni industria y comercio. Pero ojo al mal hábito y al análisis que estamos haciendo. Ese administrador dice, voy a cobrar el salón de eventos cada vez que lo utilice, voy a cobrar el parqueadero. Entonces mira ahí cómo se contradice él mismo por no tener el acompañamiento. Aunque el artículo, el decreto, el marco normativo, en el artículo 19-5 me está diciendo, hey, te excluyo del impuesto de renta y complementario, en este caso la propiedad horizontal, el conjunto residencial, te excluyo de industria y comercio, pero si yo cobro IVA, en este caso del parqueadero, del alquiler, ahí te estás condicionando y te convierte, vuelve y te digo, pasas al régimen ordinario y sí te toca declarar renta y sí te toca declarar industria y comercio, y adicionalmente por el cobro del IVA del parqueadero tienes que ir ante la DIAN, actualizar el registro único tributario y colocar la responsabilidad 48. Y en ese orden de idea, mira que parece que contradiciera la norma del artículo 19-5 del Estatuto Tributario, que, ojo, te está ciñendo impuesto de renta e industria y comercio. Pero por el hacer, yo creo, yo pienso, mira cómo te contradices, vas quizás en el concepto o en el término de la norma, pero por el solo hecho de alquilar un parqueadero, estás explotando un área común y el parqueadero tiene que cobrar el IVA. ¿Sí me hice entender? Sí, claro, profesor. Entonces claro. pareciera que al cobrar el IVA, vuelvo y te repito el mismo análisis de ahorita, no estoy obligado a facturar, pero por esas fuentes de ingreso, por el alquiler del salón, por el reciclaje, por el misma explotación del parqueadero, te conviertes en un facturador electrónico, en este caso para poder soportar las fuentes de ingreso que estás haciendo en el concepto que te he manejado. Yo pienso, no. Esto te induce un error y esto tiene una penalidad. Y cuando te digo penalidad es por no apoyarte en un experto en el tema para decirte, hey, esto no se hace así o esto se hace así. ¿Por qué? Por esto y por esto, que es esto y esto. El marco normativo. Siempre te voy a insistir que cada vez que te haga un acompañamiento, que te siga con el marco normativo y que sea vigente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo claro, profesor. Entonces, mira, todo esto lo que estamos depurando va siendo el camino y la ruta para que tú o cualquiera de ustedes, los que están presentes, elaboren de acuerdo a la situación o a la necesidad del contribuyente una buena planeación tributaria. En la misma propiedad horizontal es importante reglamentar que en muchas ocasiones no condiciona la obligación de reportar la información exógena a la que la copropiedad hay explotación económicamente de sus áreas comunes. Mira otra problemática que te mandan ahora. Cuando tú explotas el área común, te toca presentar la exógena por esa fuente de ingresos. Vuelvo y te insisto, salón comunal, el arrendamiento, el otro que te mencioné es por el reciclaje. Entonces ya te conviertes con más responsabilidades frente al Estado en presentar una información exógena donde tienes que tener en cuenta qué voy a reportar, el tipo o clasificación del uso autorizado por la propiedad horizontal, la ubicación, número de identificación de bienes comunes que la componen, la destinación o el uso de los inmuebles. Pero algo que me llama la atención y quiero compartirte, la identificación del propietario, poseedor o tenedor de los bienes que lo componen. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, mi estimado
participante que estás allá tomando apunte, cuando se está reportando la exógena en la planeación tributaria, en esta propiedad horizontal, en un conjunto residencial, es importante que tú solicites copia del certificado de tradición y libertad, porque resulta y pasa, que te coloco un ejemplo, Asdrúbal está casado con Marlene, corrijo, Asdrúbal está casado con Janet. Yo en el certificado de tradición me doy cuenta cuál es el porcentaje que le pertenece a Asdrúbal y cuál es el porcentaje que le pertenece a Janet. Pero si nada más hago el tip de llamar y decir, Asdrúbal, tú eres el dueño del apartamento, o en su defecto, en mi base de datos aparece Asdrúbal, nada más reporto a Asdrúbal. ¿Y dónde queda Marlene, que también tiene un porcentaje de propiedad del apartamento? ¿Sí me hice entender? Sí, claro. Entonces, en muchas ocasiones no llevamos una planeación hasta el fondo del análisis. Por eso te insisto, aunque muchos vean fácil, la planeación tributaria es el alma mater, desde mi punto de vista, muy respetuosamente, que tú tienes que ceñirte, que tú tienes que mirar todas las pautas, lo más mínimo posible, irla paso a paso, con calma, para que todo sea terminado en un feliz término. Cuando ya llega un 31 de diciembre, aparte de decirte feliz año, en la empresa, el dueño de la empresa diga, obtuve esta ganancia que proyecté, que planeé con este profesional que me hizo el acompañamiento, y adicionalmente puedes retribuirte un dinero adicional. La propiedad horizontal está obligada a facturar. Ojo, recuerda, reciclaje, el alquiler del salón, en muchos defectos el parqueadero, tienes que facturar de acuerdo al artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, porque cambiaste el giro ordinario de lo que normalmente nos dice la propiedad horizontal en un conjunto. Si tú no explotas las expensas comunes, no pasa nada, pero aquí la estás explotando con otra fuente de ingreso. Entonces, toma apunte, tenga en cuenta cuando estés desarrollando esta planeación tributaria. Ahora bien, según lo anterior, un conjunto residencial no recibe dinero por arrendamiento, no recibe dinero por el salón comunal y no cobra el uso del parqueadero, no pasa nada. No estás obligado a facturar. Pero si lo estás haciendo, sí te condiciona la obligación de facturar. Otro análisis que debes tener en cuenta si una planeación llegas a ejecutarla en una propiedad horizontal es cuando contratas a una persona natural no responsable del IVA para un trabajo interno en el conjunto, ejemplo, hacer el aseo, hacer el mantenimiento, pintar un conjunto. Esta persona, al terminar su trabajo, deberá entregar sí o no una factura o una cuenta de cobro. Esta te la voy a dejar de análisis para que cuando tengamos el encuentro, quizás personal o quizás virtual, me digas tu respuesta bajo el argumento jurídico. Si te entrega una cuenta de cobro, el conjunto residencial, sí o no, deberá generarte una factura para este caso poder soportar el gasto de ese servicio que te está prestando esta persona natural. De acuerdo a la pregunta, de acuerdo al análisis, nuevamente te reitero que en una próxima ocasión me vas a dar tu respuesta para poder socializarte y poder darte el acompañamiento de cuándo sí y cuándo no. Ten presente que existe una pirámide de Kelsen, que primero van las leyes y después van los decretos y después van las resoluciones. Te lo dejo ahí como un tip para que te apoyes en esa respuesta que sé que me vas a dar idóneamente, pero bajo el argumento jurídico. Otro caso, en el caso de las personas naturales, digamos que ya terminó su trabajo, sí o no se le debe practicar la retención en la fuente. Esa persona te pintó el conjunto, pero me tienes que tener la claridad si te entregó una cuenta de cobro o si te entregó una factura, para que todos estos análisis que hemos hecho en estos momentos, tú me dejes el argumento jurídico. Si no me lo das y te equivocas, no importa. Aquí estás para aprender y yo te hago el acompañamiento. Algo que te quiero aportar. Hoy en día estamos viendo mucho el coaching en la planeación tributaria. De pronto tú me dices, venga, ¿y eso qué es? Algo que es una técnica que pretende descubrir la ciencia del ser humano como un ente particular. Y cuando te digo de un ente particular es
que mi mensaje muy respetuosamente es que aprendas a leer, que aprendas a analizar e interpretar las normas en Colombia, porque una te lleva a la otra, una te regresa, pero al final de ese análisis tú tienes que tener siempre la claridad de buscar el principio de favorabilidad del contribuyente, que es el que nos paga, que es el que nos da el sostenimiento para nuestra familia. Entonces ahí parte el concepto o desglosamos lo que es el coaching, lo vamos a desglosar con el coach. Y cuando te digo el coach, te voy a llevar a un especialista tributario. El especialista tributario, toda pregunta, toda consulta, él debe que tener el argumento jurídico. Si yo pregunto, debo recibir la respuesta bajo el argumento jurídico. Si yo respondo, mi respuesta debe ser bajo el argumento jurídico. Eso nos da más profesionalismo y mejores reconocimientos nuestros honorarios. Ahora, el coaching lo voy a llevar como el contribuyente. El contribuyente va a recibir todo mi acompañamiento en una planeación tributaria bajo el argumento jurídico. Quiere decir que le voy a transmitir una confianza, le voy a transmitir una seguridad porque le estoy dando el argumento jurídico actualizado. Cuando yo le doy mi argumento jurídico, tengo que mencionar el marco normativo y explicárselo de la mejor manera posible y que Dios te dé la sabiduría de poder encontrar esas palabras conectoras, que el mensaje nos llegue, así sea, se lo entregues por escrito, se lo envías por correo electrónico o en su defecto, se lo envías vía WhatsApp. Porque el decir yo no lo vi, yo no lo leí, no te va a eximir de ninguna responsabilidad. Aquí hay otro análisis que hemos descubierto mucho ahora en el tema de retomar la normalidad, si se puede decir, en el tema de la pandemia. Entonces, un análisis que nos llegó últimamente de un contribuyente, el señor Kedin Guzmán, contribuyente, tiene en su poder 1.000 millones de pesos. Ojo, presumimos que cuando nos hacen este tipo de consulta, confiamos siempre en el principio de buena fe de este contribuyente. Cuando te mencionamos el principio de buena fe, eso nos lo dice la misma Constitución Política de Colombia en el artículo 83. Mientras yo no demuestre lo contrario, para mí ese dinero es legal que él lo está recibiendo, sea que ese familiar se lo regaló en un maletín, se le encontró, me disculpa la expresión, se lo robó, yo no estoy de garante para ver si eso es ilícito. Él me está dando su testimonio bajo su principio de buena fe. Me dejaron o un familiar me entregó 1.000 millones de pesos. Entonces llega a solicitar una planeación tributaria de qué hago con estos 1.000 millones de pesos para no tener problemas con la DIAN. Entonces, cuando nos hacen ese tipo de preguntas, todo tiene una respuesta. Para eso estudiamos y para eso ejecutamos una planeación tributaria. Quiero que vayas pensando 5, 10, 15 minutos. Esta pregunta es muy fuerte, pero sé que tú vas a tener la capacidad intelectual para respondérmela. Y cuando nos volvamos a encontrar, me vas a dar tu respuesta y yo te voy a dar mi respuesta también bajo el argumento jurídico. Después sincronizamos y llegamos a un feliz término. Otro caso que nos ha llegado y que te lo estoy dejando de tarea para los próximos encuentros. El segundo caso es, la señora María Clara es colombiana y residente en Colombia. Solicita un experto tributario como usted y manifiesta verbalmente que tiene un apartamento, toma apuntes, 850.000, más una finca por el valor de 1.200 millones, más la camioneta de moda, una TXL, por 750 millones. Sume todos esos tres valores y eso hace parte del patrimonio. Cuando nosotros miramos en Colombia, actualmente, bajo la ley 2277 del 2022, y te doy el marco normativo, el artículo 36, 37, 38, mira cómo podemos sincronizar el concepto de evadir, eludir, de acuerdo a esta pregunta que nos hacen muchos contribuyentes, y para eso estamos nosotros, para darle la hoja de ruta dentro de la legalidad que nos permite hacer una buena planeación tributaria. Entonces mira que ya tienes dos preguntas para que vayas analizando, vayas tomando apuntes y después socializamos y te voy a dar la respuesta de cómo lo puedes hacer de una manera sin que te afecte con el Estado colombiano. Un adelanto que te doy.
Si tú miras los marcos normativos que te acabo de mencionar, el patrimonio te dice que inicia desde las 72.000 VT, pero que también puedes tener en cuenta las 12.000 VT. Entonces, por ahí ves haciéndote ese orden de idea de cómo vas a orientar en una planeación tributaria si te llega a dar este caso. Si te llega este caso, pues por lo menos ya tienes un adelanto. Si no, yo me comprometo a darte el marco normativo que ya te lo estoy dando, pero cómo lo ejecutamos, donde sincronizo la evasión versus elusión, donde estoy apoyándome en ese vacío fiscal que tienen estos conceptos. Otros tipos de planeación tributaria que te ha sentido con algún contribuyente. Muchas veces nos sentimos frustrados por no haberlo asesorado como es el deber ser. Nos da ganas de llorar, nos da dolores de cabeza. Eso es normal, jóvenes. Por eso es que buscamos estos espacios para poder tener una mayor claridad y no pasar desapercibido de que no es que es el único que me está pasando esto a mí. A todos nos pasa. Y si no existiera un fracaso, si no existiera un margen del error, no avanzamos. Lo malo es que sigas cometiendo el mismo error y no tengas la misma claridad. Por eso te estoy dejando estos casos para que pongas el cerebro a pensar y en el próximo encuentro poderte dar la orientación bajo ese argumento jurídico y decirte, tranquilo, aquí no pasa nada, todos pasamos por esto y hoy en día tú puedes hacer así, lo logré. Y cuando te digo lo logré es porque de los errores se aprende. Así que si estás pasando por un momento de un error que hayas cometido en una planeación tributaria, en un impuesto, tranquilo, mi hermano, de los errores se aprende. Y siempre me gusta decir, sí se puede. Nada es fácil en esta vida. ¿Y cómo lo voy a lograr? Cuando yo termino una carrera de contaduría, es importante hacer, o sí, muy respetuosamente, una especialización tributaria como tú la estás haciendo y como sé que muchos la van a hacer. ¿Por qué? Porque esto es lo que me da una mayor claridad de cómo es el manejo, cómo es la interpretación en los marcos tributarios en Colombia. Entonces colocas el cerebro a pensar y comienzas a socializar con tus compañeros para trabajar en equipo. Entonces, ¿en qué soy fuerte? ¿En qué soy débil? Recuerda que en la administración existe el DOFA, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Entonces, yo tengo que mirar en dónde sí soy fuerte. No puedo ser fuerte en todo, porque no todo me lo sé. Entonces, cuando yo soy fuerte en esto y mi compañero de estudio es débil en lo que yo soy fuerte, después vamos a hacer un trabajo equipo. Y así trabajamos sincronizadamente y ambos nos hacemos fuertes. ¿Para qué? Para mirar el potencial que tiene cada uno de ustedes, porque sé que cada uno de ustedes tiene su potencial. Entonces eso es bueno, hacer equipos de trabajo, hacer alianzas y no tener el tema de que primero yo, segundo yo, tercero yo, y creo que es tener la verdad absoluta. Yo como docente, en muchas ocasiones puede que interprete mal una norma y yo hoy le toco, no me da pena decirlo. Le digo a mi colega, así de pronto él no sea docente y sea un contador que maneja el tema tributario, no me da pena, porque por la verdad murió Cristo y todos no lo sabemos. En muchas ocasiones puede que yo tenga otro enfoque, puede que tenga un dolor de cabeza, miles de situaciones, pero hay que aprender a escuchar. Y cuando te digo aprender a escuchar es, muchas veces nos sentimos inseguros, muchas veces no aprendemos a escuchar y creemos tener la verdad absoluta. Entonces, todos estos apuntes son de acuerdo a un mejor enfoque que quiero dejarte en todo lo que te he venido aportando en este pequeño video para que tú te hagas más fuerte día a día y puedas decir, valió la pena estudiar una especialización tributaria donde se me enseñó, donde me dieron muchas herramientas, donde me dieron muchas pautas y recuperé el dinero y el tiempo invertido con los docentes que esta institución me ha colocado en el camino. Entonces son puntos muy importantes que cada uno de ustedes tiene que ir depurando y teniendo siempre la claridad. Voy a hacer la planeación tributaria, tengo que tener el conocimiento del marco normativo de las NIF, Ley 1314 del 2009. Tengo que tener la claridad que todavía existe el decreto 2650 de 1993, los códigos. Tengo que apoyarme en el Código de Comercio, en el Código Civil, en el Código Penal
y en el decreto 624 de 1989. No quiere decir que nada más me voy a ceñir en lo que dice en el estatuto tributario, adicionalmente hasta la jurisprudencia. ¿Por qué te menciono el Código de Comercio? Porque si yo sincronizo Código de Comercio versus estatuto tributario, el Código de Comercio en el artículo 52 me dice que la contabilidad debe ser impresa por lo menos una vez en el año o en cualquier periodo del año. Ojo, eso es contablemente. Y si te lo digo tributariamente, la contabilidad no puede estar más de 4 meses de atraso. Si vas a hacer una política contable y vas a hacer una planeación tributaria, ten en cuenta estos dos marcos normativos, tanto lo contable como lo tributario. Si pudieras proyectarte hacia el futuro, ¿cómo te gustaría verte como especialista tributario? ¿Más tiempo con tu familia o más tiempo con la empresa? La idea es estar más tiempo con tu familia, pero no descuidando lo que realmente te está descuidando la empresa. Si yo cumplo con la empresa, estoy recibiendo mis honorarios. Entonces, ¿qué sientes cuando piensas en ello? ¿Cómo lo voy a lograr? Actualizando. Cuando yo estoy actualizado, todo esto, lo que he planteado, lo voy a lograr en una buena planeación tributaria. Entonces, los principios de la planeación tributaria, aquí te lo dejo. Desglosadamente, tú tienes que tener la legalidad, que es lo que te voy a insistir, el paso a paso de la oportunidad, de la globalidad, la materialidad, la realidad. Y aquí te dejo qué es el concepto como tal. La legalidad, nada puede ir en contra de la ley. Todo tiene que estar ceñido en un marco normativo. No creo, yo pienso o a mí me dijeron. Cuando miro la oportunidad, esa planeación, ese ejercicio que yo tengo que tener, también tengo que tener reseñas históricas de antecedentes que me puedan nutrir a mí para ir mejorando una planeación tributaria y ir haciendo comparativos mes a mes, bimestre a bimestre o año a año o como lo quieras ver para llegar hasta mirar lo global. Cuando te miro lo global se refiere a una planeación tributaria que se considere de todos los impuestos. O sea, si en meses atrás la realidad versus hechos pasados vale la pena o no vale la pena estar de acuerdo en ese servicio que tú le estás ofreciendo en una planeación tributaria, si realmente estás gozando de los beneficios fiscales o no estás gozando de los beneficios fiscales. Esto nos da una mayor seguridad cuando yo hago ese tipo de análisis y hago esa sincronización integral donde yo le digo al empresario, mire, usted tiene esta planeación tributaria que yo le estoy realizando, esto le va a generar costos-beneficios, pero lo más importante, va a aumentar esa utilidad en un buen manejo del flujo del efectivo de la empresa. Y todo empresario lo que quiere es tener más ganancias que pérdidas, porque nadie ejecuta o coloca una empresa para perder. Siempre queremos ganar, pero cuando queremos ganar es cumplir el deber ser, como dice la Biblia, al César lo que es el del César, dentro de la línea de lo que podemos ejecutar de la mejor manera. El concepto de la planeación tributaria, ojo, te voy a insistir y te seguiré insistiendo, todo lo que contemple el ordenamiento jurídico, todo lo que contempla las leyes en Colombia, siempre vas a buscar el principio de favorabilidad del contribuyente. Cuando ya tú tienes todo este esquema, vas a asegurar tu trabajo eficaz y efectivo. Vas a evaluar los niveles de tributación. Si estás apuntando a que esa utilidad año tras año vaya aumentando para que te quede esa fuente de ingreso o esa estabilidad laboral de que sí lo estás haciendo bien. Si no lo estás haciendo bien, algo está fallando tú en esa planeación tributaria que recibiste X dinero por lo que cobraste. Entonces mira cómo tomamos los apuntes así de sencillito en una planeación tributaria. Si yo miro la sincronización, yo me coloco unas metas, yo me coloco un objetivo en el año. Te voy a insistir en ganar. Entre más gane, mucho mejor. Y solo no lo voy a lograr. Entonces por eso trabajo en el equipo. Tanto el gerente, el departamento contable, todos los miembros de una empresa tenemos que estar trabajando articuladamente. ¿Para qué? Para saber cuándo estoy mal gastando un servicio público, cuándo estoy pagando la nómina por muchos trabajadores que quizás no me estén produciendo. Si no me está produciendo, desafortunadamente hay que retirarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar en tener un trabajador que no me está produciendo una fuente de ganancia para mí como empresario.
Asimismo voy a mitigar los impuestos, asimismo voy a controlar los gastos y los costos para volver a tener esa estrategia que te voy a decir, las redes sociales, generar nuevos ingresos. Si yo tengo en la nómina un trabajador que yo le estoy pagando un salario mínimo y no me está produciendo, listo, prefiero pagárselo a varios, en este caso, a varios expertos en el manejo de las redes sociales, en el marketing, o en su defecto, este es algo adicional, todo es como tú lo quieres enfocar, pero también lo debes dejar como un plan A, un plan B, un plan hasta la Z, como una estrategia para generar nuevos ingresos y poder aumentar los ingresos en este tema de esta planeación que vamos desarrollando en el paso a paso. Si quieres hacer un crédito bancario, yo me atrevería a decirte que todo tiene un depende, pero si tú lo miras hoy en día, cómo está la tasa de interés en Colombia, si existe la necesidad, pues nos tocó, pero si no, también déjalo ceñido en ese informe de planeación tributaria que hagas la pausa activa. Entonces, toma apuntes. Nunca comiences solo por la empresa. Hazte el ejercicio. En todo hogar en Colombia existe agua, existe luz, existe teléfono y existe arriendo. Asimismo, están en las empresas. Entonces, mira que ya la planeación tributaria inicia por mí mismo. Y si yo aprendo a controlar mis costos y mis gastos, voy a tener una buena ejecución en esta planeación tributaria para un empresario que si tiene nómina, que debe capacitar a sus trabajadores y que sí debe tener el control de sus impuestos versus compras. Entonces, mira que es algo tan fácil después decir yo cuánto me voy a proyectar tener una utilidad el próximo año. En este caso te estoy diciendo 9.714.800. La gran pregunta que te dejo aquí es cuánto debe vender esta empresa para poder obtener esta utilidad. Entonces, todo en Colombia, muchos empresarios acostumbran, te coloco un ejemplo, viajar de Barranquilla a Santa Marta. Estamos en un avión a 1 hora, pero ¿cuánto te toca esperar en sala de espera? En muchas ocasiones 1 hora, entonces se convierte en 2 horas. Si usted ve la facilidad de que se puede ir en un bus, vaya sin un bus y voy ahorrando los gastos para que me quede una mayor utilidad. Te coloco otro ejemplo. Me toca hacer una diligencia en la Cámara de Comercio o en la DIAN y está a 3 cuadras, 4 cuadras. Muchos empresarios o muchos contadores acostumbran a coger un taxi. Oiga, si está a 3 cuadras, esta también es una estrategia para poder controlar este gasto que en muchas ocasiones tú te puedes ir caminando. Entonces, mira cómo lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, muy teórica y muy práctica para ir avanzando poco a poco. Lo voy a pasar rápidamente y te voy a dar 15 minutos. Estos 15 minutos que te voy a dar, vamos a llevar una contabilidad en una empresa donde vamos a controlar el ingreso, el gasto y los costos. ¿Qué vas a tomar de apunte? Salario mínimo legal vigente de 4 trabajadores, el transporte de 4 trabajadores, adicionalmente cuánto se le debe contar en salud a esos 4 trabajadores, en pensión cuál es el aporte que debe hacer el empleador por esos 4 trabajadores, en pensión por los 4 trabajadores. Todo lo estoy haciendo sobre 4 trabajadores porque estoy llevando una empresa mediana. La ARL son de la parte administrativa. Entonces, mira todos estos apuntes que te voy a dejar para que tú obtengas el resultado global y después comparemos y socialicemos y articulemos cuál es la ganancia que va a tener esta empresa. Estos datos que te estoy dando últimamente de los gastos de servicios públicos son informativos. Toda esta información es llevada, proyectada a una realidad de cómo debe llevar una planeación tributaria en Colombia, en cualquier empresa. ¿Cuál es la pregunta que te hace el jefe? En este caso el gerente. Yo me quiero ganar, así sea mensualmente, esto lo vamos a proyectar mensualmente, 9.714.000 pesos, 480 pesos. O sea, 9.714.480 pesos con esta información. Toma los apuntes y tienes 15 minutos. Si quieres, tomas un captura y lo haces con calma para poder avanzar y darte la bienvenida y a la vez decirte, ojo, yo tengo 41 años de edad. Estoy preocupado porque desde la ley 21
55 del 2021, hasta 28 años de edad, las empresas que contraten a los jóvenes tienen beneficios fiscales. Pero recuerda que ese joven quizás no tiene mucha experiencia. Cualquiera de ustedes, muy respetuosamente, son jóvenes, tienen más oportunidades que yo, pero la experiencia no se improvisa. Otro reto que vas a tener es saberle llegar a esa persona de avanzada edad, de que aunque seamos jóvenes, tenemos que siempre o sí hablar bajo argumentos jurídicos. Más no, yo pienso, el reto más grande es saber llegar con esas palabras sabias y ese lenguaje a ese empresario pueda decir cómo funcionan los impuestos en Colombia, porque es un tema tan polémico. Entonces tú te vas a acordar de la teoría fiscal. Desde que nace pagas impuestos. ¿Cuál es el impuesto que pagas? Está llegando el bebé a las manos de la mamá por medio de una enfermera o por medio de un médico. Y ahí está la registraduría y ahí está la notaría. ¿Para qué? Para el nacido vivo, enseguida registrarlo. Y ahí estás pagando un impuesto. Crece, pagas impuestos. Te reproduce, pagas impuestos, y hasta un muerto pagas impuestos. ¿Cómo que va a pagar un muerto impuestos? Sí, señor. Todo lo que no declaró en vida, los herederos le toca declarar, si era en su caso declarante de renta, si sea por patrimonio. Entonces ten en cuenta que todo lo que brilla no es oro. Ejemplo, esa persona tenía que declarar hace 10 años, el Estado, si nunca lo detectó, nunca le comunicó, tiene que tener en cuenta que el Estado, bajo el artículo 817 del Estatuto Tributario, tiene 5 años para cobrarle. Y si lo hacemos así rápidamente, multiplicas la sanción mínima de 414.000 por 5 años, vamos a redondearlo, ya tiene el Estado 2.500.000, más lo que te cobra la persona por hacer las declaraciones de renta. Por colocarte el ejemplo, de los 5 años te cobra 2 millones, ya van 4.500.000. Entonces la gente cree que nada más es reclamar la herencia y no tener en cuenta lo que ocasiona como gasto de este tema de reclamar esa dicha herencia. Entonces no es fácil. Entonces, ¿cómo comienza una planeación tributaria en Colombia fuerte, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial? Porque Colombia pasó a pertenecer a lo que es la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No solo Colombia tiene muchas facilidades de que muchos empresarios exporten o importen sus productos. Si nosotros miramos la inflación en Colombia, Colombia tiene una alta tasa de alimentación por medio de los paros que hoy en día vemos. Hace poquito hubo un paro de taxistas por los Uber o no Uber. Si nosotros somos y llevamos las cosas a la realidad, como siempre me gusta transmitir mi experiencia y mi enseñanza y darte conceptos muy claros y muy precisos, en una protesta no vas a ver a un empresario. Siempre ves mucha gente que ni sabe por qué está protestando. Y esa protesta no es ahí. Sí se puede protestar, pero no es ahí. Porque esa protesta, por colocarte el ejemplo, traen los productos de otra ciudad y hay un bloqueo, ya la canasta familiar se me va a incrementar. El combustible se me va a incrementar. Todo se va a incrementar por esa protesta que no debe ser de esa forma. Respetuosamente, si tú consideras que debe ser por ahí, pues te estoy pidiendo 1000 disculpas, pero no es por ahí, porque ahí se activan muchos conectores en la parte económica en Colombia y el que es afectado es el pueblo colombiano. Entonces, miremos por qué Colombia pasó del 16% al 19%, precisamente porque Colombia entró a esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pasó del 16% al 19% porque todos los países que estén aquí en la ODEP deben tributar la tarifa al 19%. El concepto de las NIF no es solo Colombia, jóvenes. En Venezuela ya viene desde el 2010, el de 2007, en Chile 2009, Ecuador 2012, Argentina 2012. Colombia viene desde el 2013, pero uno de los grandes errores que vemos en el tema de una planeación tributaria, los errores en las NIF, un mal cálculo aritmético, interpretación de la norma, no la interpretó de la mejor manera, negligencia de omisiones y asimetría, fraude. El fraude nosotros en la planeación tributaria lo conocemos como evasión versus elusión, pero ojo, nosotros lo estamos apuntando bajo un marco normativo. Si nosotros lo miramos bajo el tema de las NIF, nosotros tenemos que tener claro
¿Qué impacto vamos a tener nosotros en la sociedad, en el empresario, que es el contribuyente? Nosotros tenemos que resaltar la labor del auditor, del especialista tributario. ¿Para qué? Para que se nos reconozca nuestro trabajo con una excelente remuneración. Si yo le pregunto, muy respetuoso a ustedes, ¿cuánto cobras por una declaración de renta? Muchos dicen 50,000, 100,000, 300,000, 400,000, 500,000, 2 millones. Si existe un decreto presidencial, debemos partir de ese decreto presidencial del salario mínimo legal vigente. Pero respetuosamente, todo lo que tú consideres, tú puedes cobrar. El tema es cuando te equivocas, no puedes decir, es que yo no te cobré lo que realmente te debí cobrar. Que en este caso partimos desde un salario mínimo. Yo te cobré menos. Eso no te va a eximir de una responsabilidad penal, corrijo. Acuérdate, ley 222 de 1995, artículo 43. Te puedes ir preso de 1 a 6 años. Entonces, cuando tú haces la planeación tributaria, o sí ya tienes que tener la claridad, los requisitos para poderlos ubicar en el grupo 1, grupo 2 o el grupo número 3. El grupo número 1, ya todos tenemos que tener la claridad que son las NIPLENAS. El grupo número 2, las pymes. El grupo número 3, las simplificadas o también conocido como las microempresas. Los nuevos marcos normativos. Ya no están el decreto 2706 del 2012, ahora es el decreto 3019 del 2013. Continúa el decreto 3022 para el grupo número 2 y el grupo número 3, el decreto 2784 del 2012, pasó al decreto 3024 del 2013. Del 2013 hasta la fecha, mira que ya o sí todos deben cumplir con las NIF en Colombia. ¿Qué nos da esto? Que hablamos un solo idioma a nivel financiero, a nivel mundial. Lógicamente, mira la estadística, mira los resultados. 170,000 millones de contadores públicos dicen certificarse en NIF. El tema del concepto de certificarse en NIF no es que voy a tener otra tarjeta profesional que nos las emite la Junta Central de Contadores o nos controla el Consejo Técnico de Contaduría Pública. Es un curso más, un diplomado, una especialización, todo lo que tú quieras, tener como estrategia otra fuente de ingreso por medio de este tema de las NIF. Entonces, mira la realidad. El 83% la conocen, el 17% la desconocen. Actualmente todos debemos conocer las NIF. Desde las universidades ya vienen impartiendo las NIF. ¿Y desde cuándo vienen las NIF? Desde el año 2009. Es, abro comillas muy respetuosamente, imposible que todos no la conozcan. Ya todos la deben conocer, pero estamos en Colombia. ¿Quiénes las aplican? ¿Quiénes no las aplican? A veces las aplican. Miren la investigación que hemos tenido para que tú vayas teniendo esos aportes y esos apuntes en la planeación tributaria. Las NIF no son difíciles, solo son diferentes. Entonces, ojo con esto. El Código de Comercio debes tenerla como herramienta. Lo que te dije hace unos minutos, artículo 52, por lo menos en cualquier periodo del año, pero fiscalmente no puedes estar más de 4 meses atrasada una contabilidad. Y si las políticas contables la vas a tener en cuenta de imprimir los libros de contabilidad, lo que te recomiendo es sincronizarlo bajo esta norma del Estatuto Tributario en el artículo 654 meses. Cada 4 meses imprime los estados financieros para ver cómo vas. ¿Por qué? Porque la contabilidad no sirve como método de prueba según el artículo 772 del Estatuto Tributario. Muchas ocasiones en una planeación tributaria vemos esto. Te coloco un ejemplo. Almacén XYZ SAS dice, toda prenda, vamos a colocar una blusa, que se vende en el almacén y la persona vaya a hacer la devolución, no traiga la factura, no se aceptan las devoluciones. Ojo con eso. Porque si yo te digo que te vayas al artículo 615 del Estatuto Tributario, es deber de toda empresa, de todo contribuyente, tener la copia de la factura, así el contribuyente no te lo traiga. Entonces, muchas veces pareciera que la política contable tiende como a confundir a una persona que no conozca el tema. Aquí trabajemos de la mejor manera. Ojo al ejemplo. Según las políticas contables no se aceptan devoluciones sin la factura. Pero si esa persona se va al artículo 615 del Estatuto Tributario, tú debes conservar la copia de la original. Entonces, pila con eso. También es importante en la planeación tributaria
tener la claridad quiénes están obligados a llevar contabilidad. Ustedes que estén tomando apuntes, míreme que lo estoy viendo desde acá. La respuesta suya son las personas jurídicas y las personas responsables del IVA o responsables del impuesto al consumo. Ojo, el Código de Comercio te dice en el artículo 19, numeral de llevar contabilidad de su negocio, pero mira que no te da el lenguaje, qué contabilidad debo llevar. Libro diario, libro mayor y balance, libro inventario y balance, pero no te desglosa cómo está subdividido el lenguaje tributario acerca de las personas naturales. Existen personas naturales responsables del IVA que anteriormente eran reconocidas como régimen común. Existen personas naturales responsables del impuesto al consumo que anteriormente eran reconocidas como el régimen común. Si verificamos las responsabilidades, verifícala en el RU. Los responsables del IVA, responsabilidad 48, antes eran la 12. Los responsables del impuesto al consumo siguen siendo la responsabilidad 33. Pero también existen personas naturales no responsables del IVA, que antes eran conocidas como régimen simplificado. También existen personas naturales no responsables del impuesto al consumo, que también eran conocidas como régimen simplificado, y las personas jurídicas. Ojo, que el lenguaje contable no es claro, asimismo no es claro el mismo tema tributario, porque muchas veces miramos en el decreto 624 de 1989 y todavía existe la frase o la palabra régimen simplificado y régimen común. ¿Cómo se divide el régimen simplificado? Corrijo, los no responsables del IVA. Váyase al 437. Y todos estos establecimientos de comercio que te estoy compartiendo en estos momentos, que tú estás tomando tus apuntes, hacen parte de los no responsables del IVA, de acuerdo al 437, parágrafo 3. Tienen que cumplir todos los requisitos que están ahí. Asimismo, te vas a ir para el marco normativo, artículo 512, raya 13 del Estatuto Tributario. Los no responsables del impuesto al consumo son todos estos establecimientos de comercio. Entonces, mira la importancia de poder ampliar un poco más esos vacíos, esas dudas, esas inquietudes en el desconocimiento de esos términos y esos lenguajes de manera tributaria. También es importante manejar las responsabilidades que tienen los contribuyentes en el registro único tributario para saber ejecutar y saber qué es lo que debe cumplir mi contribuyente frente a la DIAN. Entonces, aquí te dejo estos aportes, te dejo estos apuntes, que si los cumples todos los tendrás que presentar frente a la DIAN. Esto es meramente DIAN. Pero, ojo, no voy a cansar de decirte, estatuto tributario, código de comercio, código penal y código civil, y adicionalmente jurisprudencia, porque ese especialista tributario tiene que estar de la mejor manera preparada posible para poder decirle al contribuyente, mira, esto es así, ten en cuenta que dentro de la investigación, estas normas que te estoy compartiendo, que estoy defendiendo a mi contribuyente, que estoy evitando dolores de cabeza a mi contribuyente, van ceñidos bajo al marco normativo. Entonces, mira acá este análisis. Este análisis es otra pregunta que te voy a dejar que la notes. Cuando la notes, me vas a decir, esta persona responsable del IVA, que es persona natural, podrá practicarle retención a otra persona natural responsable del IVA. Ojo lo que te estoy dejando en el artículo 368 rayado del Estatuto Tributario. Lee, analiza, interpreta. La práctica de una planeación tributaria son estudios de casos. Y si no tienes casos, no vas a tener la facilidad de armar tu estructura en una planeación tributaria. Te dejo otro caso particular. ¿Cuál es otro caso particular? Cuando nosotros miramos obligados a llevar contabilidad, la responsabilidad 42 quiere decir que esta empresa ya tiene la claridad a qué grupo pertenece de las NIC, sea grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Si en el registro único tributario no tiene la responsabilidad 42, actualízaselo enseguida, ya que tienes una experiencia en saber identificar los requisitos y decirle a qué grupo pertenece. Pero aquí te dejo otra pregunta. Una persona jurídica contrata a una persona natural asalariada. ¿Será que le practico retención en la fuente
o no le practico retención a la fuente, te dejo un apoyo en el 383 para que tú mismo lo vayas procesando, lo vayas meditando y podamos ver en la próxima sesión si le practica retención en la fuente o no le practica retención en la fuente. Otro análisis adicional. Entonces, mira acá. Esto es aprendizaje, es con estudio de caso. Si no existen estudios de caso, mi hermano, con todo el debido respeto, no vas a aprender a hacer una planeación tributaria porque la planeación tributaria va muy ligada de lo que es un procedimiento tributario. El otro caso es un contribuyente persona natural no responsable del IVA. Colocamos el ejemplo, un almacén de ropa. ¿Estará obligado a llevar contabilidad? Con todo lo que te he dado anteriormente, me dirás sí o no y el argumento jurídico. ¿Estará obligado a facturar? Sí o no, me das el argumento jurídico. Y tiene un ingreso en consignaciones por 90 millones de pesos. Entonces tú vas a ubicar el marco normativo, vas a leer los marcos. Si consigues otro más, perfecto. La idea es que trabajemos en equipo y socialicemos de acuerdo a estos temas de análisis y me vas a dar tu respuesta, que yo te voy a dar la mía bajo el argumento jurídico para así decir, mi hermano, estamos bien o tienes que ajustar en esto, porque para eso me buscas a mí, para apoyarte y no dejarte con ese compromiso y esa responsabilidad de no tener identificado lo que es evadir y lo que es eludir. Esta jurisprudencia que te estoy dejando como sentencia, la sentencia C-066 del año 2021, la vas a descargar. Y ahí vas a tener la idea, porque todo este aprendizaje lo vamos a llevar. Un grupo va a ser el chip de contribuyente. Otro grupo va a ser el chip de contador. Otro grupo, el chip de especialista tributario. Y otro grupo va a ser las veces de la DIAN. Yo voy a hacer las veces del magistrado ponente, porque teniendo todos los roles que acabo de decir, yo soy el que les voy a decir, mire, esto se hace así, pero no porque yo me llamo Asdrúbal Díaz Rivera, sino por el argumento jurídico que yo les voy a transmitir, que quizás ustedes también van a tener el mismo lineamiento conmigo. Entonces aquí es llevar un foro, si se puede decir, conversatorio en este aprendizaje. Ojo, sentencia C-066 del 2021 apunta mucho al artículo 437, parágrafo 3. Si deja de ser responsable del IVA o no, o pasa a ser responsable del IVA. Eso es lo que vas a analizar, eso es lo que vamos a socializar y lo vamos a compartir también en la próxima clase. Con todo esto, ya yo tengo la claridad de una evasión tributaria, la simulación, el fraude tributario, los incumplimientos tributarios. Cuando yo miro el incumplimiento tributario es porque no tengo la claridad de cómo debo manejar un calendario tributario en Colombia. Ojo, frente a la DIAN. Asimismo, si yo lo miro frente a la Secretaría de Hacienda, que maneja el tema de industria y comercio, también existe un calendario tributario. Entonces yo tengo que tener un cronograma de cuándo debo presentar los impuestos. Si me toca presentar un IVA, por colocar el ejemplo, el 15 de agosto, el 15 de abril, oiga, diga el 10, porque recordemos que la página en muchas ocasiones queda tan represada y no nos da tiempo de presentarlas oportunamente. Entonces, no dejen todo para la última hora, sino que todo lo debemos tener bien ceñido, bien organizado para mirar cómo voy a utilizar o a ejecutar lo que es la ilusión. Esos vacíos que hemos mirado en todo esto, nada puede ir en contra de la violación del principio de la buena fe. Acuérdate, el principio de la buena fe, el artículo 83 de nuestra Constitución Política de Colombia. Entonces, nosotros tenemos que tener todo lo que te he dado hasta el momento. Espero que haya sido claro. Si he ido muy rápido, me disculpas, pero de tanta información que quiero transmitirte en el espacio, que tengamos la próxima reunión, tome los apuntes que tienes y me dice, profe, no entendí esto, quiero que me explique esto acerca de la planeación tributaria. Entonces, otro chip, el tema de el avalúo como costo fiscal. En el artículo 72 de la Constitución, de tantas normas que ya tengo, en el estatuto tributario, vemos el impuesto predial.
un apartamento, una casa, una finca, un lote, ¿se valoriza o se desvaloriza? Entonces tenga en cuenta esto. Cuando yo voy a hacer una contabilidad o una declaración de renta, pide copia del registro, el certificado de tradición y libertad versus impuesto predial. El certificado de tradición y libertad, voy a mirar qué porcentaje le corresponde a mi contribuyente. Un 25, un 50, un 75 o un 100%. Ahí voy a tener la claridad porque en el impuesto predial, dependiendo de dónde te encuentres, muchas veces no dice qué le pertenece a la persona que nosotros le estamos llevando la contabilidad, le estamos haciendo el acompañamiento, le estamos haciendo la declaración de renta, sino que sale el valor del avalúo y salió a pagar, más no dice qué porcentaje le pertenece a cada quien. También vemos que estas propiedades se valorizan. Los vehículos hoy en día parecen mentiras, de acuerdo a la plusvalía, de acuerdo a lo que estamos mirando en el tema del dólar, va al 100% hacia arriba y nadie se proyectaba que los vehículos se valorizaran y no se desvalorizaran. Entonces tenga en cuenta todo esto, que es algo nuevo, es algo que debemos tener la claridad, y cuando estemos llegando a la época de las declaraciones de renta, te dejo otro caso de análisis. Mira aquí si el contribuyente le conviene más llevarlo al régimen, dejarlo en el régimen ordinario o en el régimen simple. De acuerdo a lo que te estoy proyectando, tú mismo vas a sacar la conclusión y me dices si vale la pena dejarlo o no dejarlo. En el caso de los empresarios, los contribuyentes, pagarle el semestre a los estudiantes que están trabajando con él, pagarte una especialización a ustedes como contadores públicos que quieren hacer la especialización tributaria, si se puede hacer, si no se puede hacer, si la empresa que decida apoyar a la educación de ustedes y de sus hijos menores de 7 años vale la pena o no vale la pena, si va a perder o no va a perder, si tiene ese beneficio fiscal o no lo tiene. Ahí te voy a dejar ese análisis para que tú lo vayas ejecutando. Mira que te estoy dejando los apuntes para que los vayas desarrollando en tu hogar y después en el próximo encuentro, como te lo he reiterado, lo vamos a socializar. Entonces, mira este caso del costo fiscal, continuando con el artículo 72. El apartamento vale 140 millones de pesos. La persona da 42 millones como cuota inicial y el banco le presta 98 millones de pesos. ¿Será que este contribuyente declara por patrimonio, que vale 140 millones de pesos, o declara por los 98 millones de pesos que le está prestando el banco? Aquí te voy a dejar dos marcos normativos que vas a analizar. El artículo 592 del Estatuto Tributario y el 594-3 del Estatuto Tributario. Tu respuesta va a ser como profesional que eres, porque sé que lo puedes hacer. Pero aún más, quiero ir más allá a fondo porque me encanta mi tributaria. ¿El apartamento a quién le pertenece? ¿A Asdrúbal o al banco? Otro análisis. ¿Quién debe pagar el impuesto predial y los servicios públicos? ¿Asdrúbal o el banco? Toma apuntes y vas a tener en cuenta que en este orden de ideas voy a presumir que ese asesor contable, que sé que no es usted, en la declaración de renta tuvo en cuenta el valor de los 98 millones de pesos. Ahí te dejo como tarea para que tomes el hábito de leer el Código Penal en el artículo 434A. ¿Qué le sucede por una mala interpretación de la norma y quién se va preso? ¿Serás tú como contador o será su defecto el contribuyente? Entonces siempre es importante dejarnos acompañar de las personas idóneas y de las personas que tienen la claridad bajo los argumentos jurídicos. Otra modalidad que nosotros tenemos en la oficina, lo que yo vivo en la realidad, se los estoy compartiendo a ustedes en estos momentos. Llega un patrimonio de un contribuyente de 280 millones de pesos. Cuando va a renovar Cámara de Comercio, el asesor le dice, tiene que pagar 15 millones. Uy, esa es mucha plata, esa es la realidad. Esa es mucha plata. Pero el deber ser es pagar los 15 millones porque tu activo, tu patrimonio son 280 millones de pesos. ¿Qué le dice ese contador que no es especialista tributario? Hombre, no te preocupes. De 280 millones, vamos a bajar los 120 millones de pesos. Esto nada más es un protocolo ante la Cámara de Comercio. Listo, el contribuyente se deja inducir, pasó de 280 millones a 120 millones
y sobre los 120 millones que tiene de activo, que tiene como patrimonio, sale a pagar 3 millones. Ese es el mejor contador, ese es el mejor especialista tributario, pero mira lo que sucede. Ley 2277 del 2022, artículo 69, sincronizado con el Código Penal. ¿Quién se va preso? No se va esa persona que hizo la maniobra de pasar de 280 a 120 millones. Entonces ahí es donde va la importancia de saber leer, analizar, interpretar y ser un excelente profesional de la especialización tributaria, y por eso vale la pena todas estas inversiones en educación que tiene. Mira que aquí, por un mal acompañamiento, el contribuyente se va de 48 a 108 meses de prisión. A ninguno, por muy mala persona, sea el contribuyente o sea cualquiera, le deseamos el mal. Tratemos de hacer planeaciones tributarias, jóvenes, de la mejor manera, sin que el contribuyente se afecte, sin que yo tampoco me vaya a afectar en todos estos malas interpretaciones. Por eso les estamos haciendo este acompañamiento, para que ustedes tengan un feliz término y usted no le apliquen la ley 222 de 1995, artículo 43, que usted se vaya preso de 1 a 6 años por asesorar más a un contribuyente. El concepto de la facturación, fuente de ingresos, jóvenes, no cometamos errores. Si su factura, sea electrónica o no electrónica, mire lo que dice el artículo 617. Si su factura dice nombre, señores, adquiriente, razón social, no está cumpliendo con el literal C del artículo 617 del Estatuto Tributario, porque debe decir apellidos o nombres o razón social. Si usted tiene esas inconsistencias, solo es parametrizar y cumplir lo que dice el 617, el requisito de la factura, y evitar regalarle quizás más dinero a la DIAN por esa mala interpretación de la fuente de ingreso de mi empresa. Aquí también te voy a dejar un pequeño ejercicio. 2 unidades por 500,000 pesos. ¿Cuánto es el valor total? ¿Cuánto es el resultado del subtotal? ¿Cuánto es el IVA? ¿Y cuánto es el valor del total? ¿De qué manera? Para que nosotros miremos el concepto de ver si estamos dándole una buena interpretación a este mismo marco normativo del artículo 617, literal G. Entonces, jóvenes, es muy bonito y muy importante. Aquí te lo hice, pero te lo voy a explicar de la mejor manera. 2 por 500,000 pesos te da 1 millón de pesos. En el literal G, en el artículo 617, en el literal G te dice valor total de la operación. Hay mucha gente que interpreta y va impuesto al valor agregado, entonces lo tengo que agregar. Ojo a esas malas interpretaciones, porque el literal G me dice valor total de la operación. Cuando yo le digo al consumidor final, vale 1 millón de pesos, en ese valor del 1 millón de pesos ya tiene que estar incluido el 19%. Cuando miramos rentas, y ahorita llega la época de las declaraciones de renta y escuchamos rentas de trabajo, me voy al artículo 103 del Estatuto Tributario y mire todas las actividades económicas que tiene el artículo 103. La gran pregunta es, si yo me voy a la resolución 0114 del 2020, ¿cuáles serán las actividades económicas de todas estas actividades económicas que me habla de las rentas de trabajo? Si yo me voy a la 0010, me habla de los asalariados. Ok, aquí hay honorarios, ¿cierto? Me voy a la 0010. Si yo me voy a la 7490, me dice otras actividades profesionales científicas. Pero el análisis, ¿dónde declaran las actividades económicas 0010? Los contribuyentes que tienen actividad económica 0010 van a la renta de trabajo. Los que tienen actividades económicas 7490, ¿dónde van? A las rentas no laborales. Entonces, mira que ahí ya comenzamos a encontrar diferencias de acuerdo a las actividades económicas que me tiene el contribuyente. Debo tener identificado qué renta cedular se va a utilizar. La reforma tributaria también nos dice, oiga, va a haber alta carga tributaria, pero, por ejemplo, en el artículo 206, que se acostumbraba a ver las 240 VT, ahora estamos viendo 790 VT anuales. En el 336 me estaba diciendo el Estatuto Tributario,
De las 540 VT pasó a 1.340 VT anuales. Mire que el 336 en la renta de centro de trabajo me hablaba del 40%, ahora me deja la cobertura de aplicar hasta el 60% anual. Entonces, todo esto va a ser muy fundamental para cuando llegue la época de la declaración de renta y el contribuyente, por colocarte el ejemplo, hacer el ejercicio manual y decirle, mira, mi utilidad, mi renta líquida, mi ganancia fue de 77.514.000. Haga el hábito nuevamente y aprenda a identificar en qué rango va a quedar este contribuyente, y cuando usted tenga este resultado de 8.022.000, usted lo compare cuando ya esté en la página Muiscadian. Lo único que tienes que hacer el ejercicio, que la utilidad no son 77.514.000, sino que son 50 millones. Las fórmulas que te estoy dando aquí, me voy a regresar nuevamente, van a ser igualitas. ¿Por qué utilizo la VT del año inmediatamente anterior? Porque yo estoy presentando o voy a presentar la declaración de renta año 2023, pero con toda la información recopilada del año 2022. Entonces, jóvenes, lo que más queremos es que ustedes tengan herramientas y puedan decirle al contribuyente, vea, usted puede estar en el régimen ordinario o en lo que escuchamos actualmente en el régimen simple. Si nosotros comparamos a este contribuyente por el régimen ordinario, va a pagar 8.022.000 pesos. Si este contribuyente que obtuvo unos ingresos de 120 millones y digamos que tiene un restaurante, va a pagar 4.080.000. Le conviene pasarse al régimen simple. Entonces, de esto se trata, de que las planeaciones tributarias, de acuerdo al caso, de acuerdo al tema, vaya teniendo varias opciones para que el contribuyente tome decisiones. La misma reforma tributaria me está hablando del impuesto al carbón, al carbono. Se me pegó la lengua de tanto lo que les he dicho. Aquí tenemos el hecho generador, la base gravable. Pero miren bien, el combustible va arriba, jóvenes. Todos los que tenemos un medio de transporte, miren el cálculo aquí, 20.500 por cada unidad. Miren la tarifa, si usted multiplica 20.500 por 52.215, nosotros estamos viendo en el día a día que el combustible nos va a ir subiendo día a día. Bueno, adicionalmente, el impuesto a la bolsa también va aumentando. El impuesto a las bolsas, aunque nosotros miramos, pues la coges como una bolsa de basura que la utilizas para tu hogar. También es importante mirar los impuestos saludables, tanto que nos gustan los dulces, tanto que nos gustan las azúcares que nos hacen daño a la salud. Pues mire que para el año 2023 la tarifa será el 10%, para el 2024 el 15%, para el 2025 el 25%. Entonces ya no vamos a tener esa ansia de comer todo dulce. ¿Por qué? Porque nos va a incrementar los impuestos en Colombia. Entonces, la fase de una planeación tributaria que te he dicho anteriormente, acuérdate del DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Tienes que tener la claridad para que puedas obtener unos buenos elementos y proyectes en los tiempos no muy largos, porque no sabemos si lo vamos a proyectar a un mes. Yo recomiendo siempre que una planeación tributaria la hagas mes a mes, pero lógicamente proyectada a un año, sino para que vea la variación de aumento o disminución de mes a mes o cada 2 meses o cada cuatrimestre, dependiendo como tú veas la necesidad de este contribuyente, le ejecutes una buena planeación tributaria. Revisar las características específicas del contribuyente, dónde queda la empresa, si va a tener una buena demanda, si va a tener una buena aceptación de que llegue mucha gente a comprar ese producto o ese servicio, los mismos incentivos fiscales, los beneficios fiscales. Acuérdate, tienes varios puntos que el empresario puede apoyar a todos los trabajadores de su empresa con la educación, tanto de sus trabajadores y de los hijos menores de 7 años. Tienen un beneficio fiscal que te dejé hace unos minutos como análisis para poder socializar en la próxima sesión de clase. Evitar la doble tributación internacional. Esto es muy importante, mirar los tratados o los convenios que tiene Colombia con otros países para ver si este contribuyente acostumbra a exportar o importar mercancía. Pues tengo que mirar ese tema del CDI también y el tema de la doble tributación. Es importante ver el sujeto, el objeto y la finalidad
para que miremos el sujeto que quiera apuntar. Hey, si el contribuyente se le hizo una buena planeación tributaria, si se le proyectó una carga impositiva maximizada o minimizada, o sea, la reducción de los impuestos, o sí, es el éxito de una buena planeación tributaria por cualquiera de ustedes que están viendo este video. Entonces, jóvenes, claramente yo tengo que siempre es tratar de reducir los gastos, tratar de reducir los costos y que la fuente de ingresos sea mayor, pero apoyarme siempre en un beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo empresario es la utilidad, y esa utilidad va incrementando de acuerdo a los negocios lícitos que yo voy a tener en mi empresa para ofrecer a esa persona que en este concepto o este lenguaje lo conocemos como el consumidor final. Y todo debe ir bajo los aspectos legales. El proceso de la planeación tributaria es llevarla e interpretarla de una mejor manera. Por ejemplo, otro ejemplo que te traigo, hotel y restaurante. Si yo miro el concepto de hotel y restaurante, por el mero nombre ya tiene dos actividades económicas. ¿Por qué te traigo esto de ejemplo? Porque si yo miro la realidad, el hotel tiene la actividad económica 5511. Ahí estoy dentro de lo legal, pero cuando ofrezco el servicio de comedor, que es de restaurante, no debería tenerlo en cuenta para cumplir con el deber ser de los impuestos de restaurante. ¿Por qué? Porque no lo tengo legalizado. Para mayor amplitud de este ejemplo, solo te lo voy a dejar aquí de conexión, de Recorderi, para que me hagas la pregunta que me quieras hacer, profe. ¿Qué me quiso decir con este concepto de interpretación de hotel y restaurante? Ojo al artículo 107 del Estatuto Tributario, relación de causalidad. El hotel tiene actividad 5511. Todo lo que sea por el hotel, listo, lo tiene legalizado ante la Cámara de Comercio, Secretaría de Hacienda y de la DIAN. No tiene problema. Pero todos los ingresos, costos y gastos que haya ocasionado por el restaurante no tiene relación de causalidad porque no lo tiene legalizado. Entonces te dejo esa pregunta ahí para que me la recuerdes más adelante. Entonces, jóvenes, recordemos las nociones de evasión, violación directa de la ley. Aquí te dejo otros casos que te estoy pasando rápidamente para que me aprendas a identificar cuándo declara un contribuyente en Colombia por concepto de ingresos, siendo asalariado, siendo no responsable del IVA, siendo no responsable del impuesto al consumo, por patrimonio, por compras. Solo quiero que tomes tus apuntes y te reitero, en la próxima sesión de clase lo vamos a debatir para que todos tengamos las mismas respuestas y podamos entender lo que es la evasión o lo que es la elusión. Entonces, muchas veces yo no lo hago porque quiero, no lo hago de manera dolo, no lo hago de una intención directa de defraudar el Estado. Nadie quiere ahorrarse dinero con el Estado, evadir el impuesto. Simplemente que aprendamos a sincronizar el concepto o la interpretación o la aplicación de evadir versus eludir los impuestos en Colombia. ¿Cómo lo hago? Trabajando en equipo. Todo el que esté en la empresa tiene que tener la claridad de cómo vamos a llevar toda esta planeación a un feliz término. Si no, nos vamos a un fracaso y no hicimos nada en todo este aprendizaje. Recuerda, todos queremos ganar, todos queremos viajar a fin de año, pero si no lo hacemos de una mejor manera, no vamos a trabajar sincronizadamente. Recuerda que si te toca apoyar como estrategia otra fuente de ingresos por medio de los influencers, llévalo de una mejor manera y más adelante miramos un ejercicio de cómo lo puedes hacer lógicamente dentro de la parte legal. Beneficios fiscales para los empleados. Es fundamental. Me disculpas acá que pasé rápido. No es solo yo hacerle una planeación tributaria a la empresa, sino también tengo que buscar mi beneficio. Recuerda la educación. Es más, te lo voy a dejar de tarea. Artículo 107, raya 2, estúdialo. Artículo 158, raya 1 y raya 2, estúdialo. Que eso lo vamos a socializar. También quiero que recuerdes que la idea es llegar a diciembre
y todos ser felices de la mejor manera. Esto que te dejo aquí, la pirámide de Kelsen o Kelsen, es que no creas en yo creo, yo pienso, a mí me dijeron, toda respuesta, toda inquietud tiene que estar ceñida en un argumento jurídico, si no, no tiene validez. Evítese usted como asesor lo que dice el marco normativo de la ley 222 de 1995, artículo 43, irte a prisión. Otro análisis. Lo que te estoy dejando es análisis. ¿Qué quiere decir este pequeño resumen que te dejo? Ante la DIAN, Cámara de Comercio, Secretaría de Hacienda, la actividad económica 4771 es legal. La 4772 no es legal. ¿Será que debo presentar los impuestos por la actividad económica 4772? ¿Sí o no? Mira el concepto, mira el análisis, lee, analiza, interpreta y después lo socializamos. También que tienes que tener en cuenta otro pequeño análisis. En este análisis el contribuyente hoy le toca presentar el IVA. 150.660.000 pesos. No tiene el dinero. ¿Será que lo puede presentar hoy y después pagar? ¿O qué haces? ¿Qué le recomiendas en la planeación tributaria? Entonces, aquí toma apuntes que también lo vamos a socializar. Mira que llevamos 17 puntos de análisis, pero tú lo vas a hacer en acompañamiento mío. ¿Qué te quiero evitar con todo esto? Siempre te voy a mencionar la penalidad. Siempre te voy a evitar dolores de cabeza por una mala interpretación de la norma. Todo el reto de nosotros es evitar ir a prisión. No solo el contribuyente, sino también nosotros como contadores, como asesores tributarios. Ojo, jóvenes. No es fácil llevar una planeación tributaria a yo creo, a yo pienso. Aquí te estoy dejando la norma. Recuerda, la prescripción de cobro por parte de los funcionarios de la DIAN, Secretaría de Hacienda, bajo el artículo 817 del Estatuto Tributario, son 5 años. Y muchos se están dejando inducir que de acuerdo a la ley 42 del 2015 son 15 años. Eso fue hace años, pero se reemplazó bajo el Código Civil a 5 años. Otras nociones es que nosotros tenemos que sí o sí aplicar una facilidad de pago y saberle responder ante la DIAN o ante la Secretaría de Hacienda que mi contribuyente no se va preso. ¿Y por qué no se va preso? Porque si nosotros miramos la realidad hoy, trábate esto en la mente hoy, esto le va a llegar a muchos contribuyentes. Ya va la fiscalía, ya no va la DIAN, y la fiscalía le dice al contribuyente, preséntese con un abogado, más no con un contador, más no con un especialista tributario. Entonces ese abogado que usted tenga de amigo, de conocido, trabaja en equipo, por lo que él no sabe en la parte tributaria y usted sí lo sabe, van a trabajar en equipo y ambos van a generar una mayor fuente de ingreso. Entonces, el concepto como tal es, debemos pagar los impuestos en Colombia, sí, yo no digo que no, pero tenemos que aprender a evadir versus eludir, siempre buscar los vacíos de los marcos normativos en Colombia para poder tener reseñas históricas, en este caso, de que las retenciones en la fuente se podían presentar, si la presentaba oportunamente, la podía pagar o la puedo pagar en los 2 meses siguientes. Pero mire todo lo que puede ocasionar, de acuerdo al artículo 402, te puedes ir preso. Solo te lo estoy compartiendo rápidamente para que lo tengas ahí en tu cuaderno de apuntes y después socializar y mirar los beneficios o oportunidades de que no pagues sanciones, de que no pagues intereses. Todo esto lo vamos a ver en este pequeño ejercicio. ¿Okay? Dejarte como un valor agregado de que tengas en cuenta o sí qué beneficios fiscales trae la ley 2277 del 2022, que es la última reforma tributaria en Colombia. Todo esto lo hacemos con la finalidad de que ustedes generen ingresos y recuperen todo lo invertido en una especialización tributaria. Entonces, jóvenes, de la mejor manera, les dejamos todas estas tareas, todas estas preguntas, para que usted
tome el hábito de leer, de analizar, de interpretar y responder bajo argumentos jurídicos. ¿Qué reto te quedan? Te quedan 24 preguntas que tú vas a analizar. Si te equivocas, normal, no pasa nada. Y si no te equivocas, si me toca aplaudirte y felicitarte, con el mayor gusto lo voy a hacer. Si no, te voy a enseñar, porque para eso es mi presencia en tu vida por medio de esta institución y por medio de este video que me tomé el atrevimiento de hacértelo para que puedas tomar tus apuntes con tranquilidad y poder profundizar más en el tema de lo que es la planeación tributaria. Y te dejo una reseña histórica o un ejemplo muy fundamental. En muchas ocasiones el contribuyente le toca pagar mucho dinero al Estado, pero si cumple este marco normativo del artículo 800-1, en vez de pagar los impuestos, lo voy a pagar por obras, también puedes aprovechar este beneficio fiscal que en Barranquilla se está dando por el señor Cristian Dáez. Cuando vemos La Ventana del Mundo, cuando vemos La Aleta del Tiburón, esta persona ha sido asesorada. Le doy gracias a Dios que todos estos videos le quedan también a todos ustedes, y quizás pues uno no sabe si esa persona que se está apoyando en este beneficio fiscal quizás escuchó este video o estuvo en alguna conferencia mía. Pues si lo estuvo, wow, lo invito a que también dé su aporte para que todos ustedes vayan cogiendo fuerza y vayamos trabajando en equipo, porque nosotros tenemos que tener, nunca olvides tampoco, Ley 43 de 1990, artículo 37, numeral 7, respeto entre colegas. Todos tenemos que ayudarnos, porque todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Para terminar, este caso va sincronizado con la sentencia. Recuerda, 437, parágrafo 3, la sentencia es C-066 del 2021. Estos son casos de la vida real, que igual pareciera que fuera procedimiento tributario, pero en una planeación tributaria, antes de llegar a mi procedimiento tributario, tengo que tener la claridad de todo esto. Espero que haya sido de tu agrado y que todas las preguntas e inquietudes que tengas me las hagas en la próxima sesión de clase y puedas decir, valió la pena escuchar todo el video, todo el tiempo, o si no, te pido disculpas por quitar tu tiempo, tu espacio en compartirte toda esta información. Entonces, nunca lo olvides. La idea es reducir lo que más podamos el dinero de nuestros contribuyentes, pero sabiendo eludir versus eludir, y siempre aprovechar los beneficios fiscales y evitar las sanciones disciplinarias por parte de la DIAN, por parte de la UGPP y por parte de Secretaría de Hacienda. Entre menos impuestos paguemos y menos sanciones paguemos, cuando esto se da es porque hicimos una buena planeación tributaria y evitamos el intercambio de información de todas estas entidades del Estado vayan a perjudicar a mi contribuyente. Si la hago bien, nunca va a estar ninguna de las visitas de estas entidades del Estado. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima ocasión. Quien les habló fue el profesor Asdrúbal Díaz Rivera.